Definir con mayor precisión el concepto de iglesia, hacer fecundo el despertar de sus inmensas fuerzas espirituales y morales, promover la unidad entre los cristianos y el diálogo entre la iglesia y el hombre moderno. Son los objetivos que debe alcanzar el Concilio Vaticano II, que el 29 de septiembre de 1963, Pablo VI, elegido Papa el 21 de junio del mismo año, señala a los obispos de todo el mundo. Subrayando conceptos como diálogo, unidad y renovación, Pablo VI, que había sido miembro de la Comisión Central Preparatoria del Vaticano II, acepta la herencia de su predecesor Juan XXIII y continúa su camino. Desde este concilio, donde la mirada se abre a todo el mundo, afirma Pablo VI durante su intervención, la Iglesia vuelve hoy los ojos de su mente a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los que están oprimidos por el hambre y el dolor. Este concilio universal, continúa el Papa, quiere lograr que la Iglesia acentúe la encantadora perfección y santidad que únicamente la imitación de Jesucristo y la unión mística con Él por medio del Espíritu Santo pueden darle. Con el fin de dotar de una mayor funcionalidad a la Asamblea, Pablo VI crea un colegio de moderadores que por turnos dirigen las congregaciones generales. Son los cardenales Agaganian, Suenens, Lercaro y Tefner. La segunda sesión resultará ser un periodo de trabajo especialmente intenso. Se discutieron los temas centrales del Concilio Vaticano II. Se comienza el estudio de los esquemas sobre el misterio y la constitución de la Iglesia, el ecumenismo, la libertad religiosa, el papel de los laicos. Al término de la sesión, el 4 de diciembre de 1963, Pablo VI promulga la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y el decreto Inter Mirifica sobre las comunicaciones sociales. En esta ocasión, el Papa Montini dirige a los padres conciliares palabras de agradecimiento y de esperanza por los resultados alcanzados y el clima de fraterna colaboración conseguido en el curso de los debates. Al final del discurso, cogiendo a todos de sorpresa, Pablo VI anuncia su inminente peregrinación a Tierra Santa, que realizará del 4 al 6 de enero de 1964. Un viaje tras las huellas de Cristo, para el Concilio Vaticano II, es un mensaje de enorme valor. El Papa Montini reafirma así la dirección que habrían de seguir las reformas conciliares, a la luz del mensaje salvador del Hijo de Dios. Por primera vez en la historia, un sucesor de Pedro realiza una peregrinación a Tierra Santa, un acto de trascendencia histórica que culmina en el encuentro entre Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, un acontecimiento decisivo en el camino recorrido por el Vaticano II hacia el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. La búsqueda de un diálogo con las otras religiones y con las necesidades profundas del hombre moderno, a las que el Papa es especialmente sensible, se confirma ulteriormente con la institución, el 9 de mayo de 1964, del Secretariado para los No Cristianos y el 7 de abril del año siguiente para los no creyentes. El 14 de septiembre del 65 se inicia la cuarta sesión del concilio, la conclusiva. En el discurso de apertura, Pablo VI define el Vaticano II como un acto de amor por la humanidad e invita a vivir con plenitud de adhesión la última fase del Vaticano II. Durante su intervención, el Papa anuncia dos grandes novedades: la institución de un sínodo de los obispos, nombrados en su mayor parte por las conferencias episcopales y convocado, explica el Papa Montini, conforme a las necesidades de la Iglesia por el Romano Pontífice, y en otro orden de cosas, con motivo del 20 aniversario de su fundación, una visita a la Organización de las Naciones Unidas. El 4 de octubre de 1965, Pablo VI habla a la Asamblea General de la ONU. En la gran sala del Palacio de Cristal, ante los delegados de 115 naciones, resuenan unas palabras que dan inmediatamente la vuelta al mundo. La libertad religiosa y la sacralidad de la vida encarnan, según el Papa, la aspiración más profunda de la paz en el mundo. Nunca más la guerra, afirma con fuerza Pablo VI. La paz debe guiar el destino de los pueblos y de toda humanidad. Una exclamación que más que ninguna otra resume el significado del viaje del Papa Montini y que está en línea con el discurso pronunciado el 7 de diciembre de 1965 en la última sesión pública del Concilio Vaticano II. La Iglesia, expone Pablo VI, ha querido realizar un acto de reflexión sobre sí misma, para conocerse mejor, para definirse mejor y para disponer en consecuencia sus sentimientos y sus preceptos. Todo ha ido dirigido a la humanidad entera, añade el Papa. No se llame nunca, pues, inútil a una religión como la católica, que en su forma más consciente y más eficaz, como es la conciliar, se declara toda en favor y en servicio del hombre. Ante la historia, a Juan XXIII se debe el mérito de haber abierto el concilio, pero a Pablo VI el no menor de haber llevado a puerto la extraordinaria empresa.
Nos encontramos ahora ante el Seminario de María Inmaculada, es el seminario de la diócesis de Brescia, donde los seminaristas cursan sus estudios de filosofía y teología. En el seminario de Brescia, Giovanni Battista Montini hizo sus estudios que más tarde lo llevarían al sacerdocio. Y ya como papa, Paulo VI, en el año 1964, elaboró la Constitución Dogmática Lumen Gentium, un documento muy importante del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el que se establece que la Iglesia es sacramento en el plan de salvación de Dios, antes de ser una realidad jurídica o una realidad jerárquica. Desde aquí le invito a que conozcamos en la siguiente nota, y a partir de una entrevista con el padre Roberto Tucci y con el padre Raimondo Spiazzi, él fue uno de los peritos conciliares, en qué consiste esta constitución dogmática Lumen Gentium, o Luz de las Gentes. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Con estas palabras comienza uno de los documentos más importantes y conocidos del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia titulada Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Promulgada el 21 de noviembre de 1964 por Pablo VI, la Constitución clarifica la Iglesia como sacramento en Cristo, como momento crucial del designio de salvación del Padre, antes que realidad jerárquica y jurídica. El Concilio ofrece al mundo entero un rostro renovado de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en la que todos los miembros, ministros sagrados, religiosos y laicos participan en la fe en un sacerdocio común, dando su propia vida y su propia esperanza testimonio de Cristo. Es una reflexión profunda que realiza la Iglesia sobre sí misma, sobre los vínculos de comunión entre todos sus miembros, para que todos los hombres, como está escrito en la Constitución, puedan conseguir la plena unidad en Cristo. En una entrevista de hace 50 años, el padre Roberto Tucci, perito conciliar y director de la revista La Civiltà Cattolica, explica el significado de la Constitución. La Iglesia es ante todo una realidad visible, una realidad histórica, estructurada, orgánica y jerárquicamente, y eso se ve. Se puede contemplar en sus aspectos de grandeza, los que se han pensado ahora en las sesiones de San Pedro, como se puede contemplar en sus aspectos de sufrimiento. Pensemos en la persecución vigente en muchos países y se puede ver también en sus aspectos de límite, de imperfección humana. Ahora bien, más allá de todo esto, hay algo más profundo. La realidad de la Iglesia no se agota en este aspecto visible externo. Antes bien, este aspecto visible externo toma su fuerza, su eficacia, de un aspecto más profundo, de un alma que le viene de la presencia de Cristo en ella. Por eso la Iglesia, después de tantos siglos, continúa reflexionando sobre sí misma, continúa profundizando esta realidad profunda, misteriosa, que la anima, que le hace estar dinámicamente proyectada en su misión. La comunidad eclesial vive y realiza su obra misionera en la sociedad humana, se lee en el documento, pero sin identificarse con ninguna condición social en particular. La Iglesia de Cristo, reafirma el Vaticano II, se realiza en la Iglesia Católica que preside el Pontífice, centro del cuerpo episcopal. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, continúan su servicio y constituyen un colegio, expresión de la comunión entre las iglesias confiadas a cada uno de ellos. De la colegialidad episcopal y de la institución del Sínodo de los Obispos trata uno de los decretos conciliares titulado Christus Dominus. Así hablaba de esto hace 50 años el perito conciliar padre Raimondo Spiazzi. Es importante sobre todo para las relaciones entre obispos y Santa Sede y Sumo Pontífice, porque es como una traducción concreta de la colegialidad del episcopado que se había firmado en la Constitución Lumen Gentium sobre la naturaleza de la Iglesia. Las relaciones entre obispos y curia romana y también una eventual reforma de la curia romana de una manera más adecuada a las exigencias pastorales del tiempo presente se afirma bajo forma de oración, de elevación expresa al sumo pontífice de este decreto, especialmente en lo relativo a la denominación de los dicasterios de la curia romana, la internacionalización, o sea, dar una mayor evidencia católica a la curia romana,
romana, y también la inclusión de obispos tomados un poco por todo el mundo en la curia romana, para que en el estudio de los problemas y en la solución que se les dé, aporten la voz de la experiencia de todas las partes de la cristiandad. Descentralización y servicio colegial. Cambia las relaciones entre los miembros de la Iglesia y la autoridad, que más que como poder es entendida lo primero de todo como un servicio. El Vaticano II recupera así la identidad y la dimensión comunitaria de la Iglesia, característica de los primeros siglos del cristianismo, un pueblo llamado a vivir en la comunión y en la paz, en camino a través de la historia. Y continuamos con más de este programa, queridos amigos. Hemos dejado ya Brescia y nos hemos trasladado un poco más de 100 kilómetros para llegar a la ciudad de Milán, también en Italia. Estamos en Milán porque el cardenal Giovanni Battista Montini fue arzobispo de esta arquidiócesis. Desde la plaza de Santa María de la Gracia, junto a la puerta de ingreso al santuario basílica de esta iglesia de dominicos de Santa María de la Gracia, hacemos una pausa en este programa, es breve. Regresamos con mucho más del Papa Beato, Paulo VI.